La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una molécula, o a un pequeño virus fuera de ella. Después, progresó con una asociación de moléculas nucleoproteínicas equivalente hoy a un cromosoma dentro de una célula o a un gran virus fuera de una célula. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas en uno que estaba rodeado por almacenes de comida y útiles sustancias químicas. Todo ello mantenido junto por una membrana que podía controlar la naturaleza y cantidad de las sustancias que entraban y salían. El virus se había convertido en una célula. Quizás las primeras células fueron células simples, con bajo nivel organizativo, equivalentes a las bacterias y los más simples mohos existentes hoy. Tanto los virus como las células existen hasta hoy y no es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. Se solía considerar que el cambio de virus a célula era como un adelanto. En realidad, los virus son incluso más difíciles de matar que las células, de modo que quizá el paso de virus a célula fue un retroceso. De hecho, quizás el desarrollo de la vida en general fue un retroceso, ya que una roca o una molécula de agua soportarían cambios hasta que matarían a un virus. Podemos decir que cuanto más controla un organismo su entorno inmediato o más libre está de sus presiones, más avanzado es. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Así pues, la célula se ha liberado, hasta cierto punto, de uno de los elementos de casualidad en su entorno. Depende menos que el virus de su ambiente para obtener alimento. Asimismo, las células poseen la capacidad de moverse a voluntad, los virus no. Esto no significa que todas las células se muevan, quiere decir que algunas lo hacen, el potencial está ahí. Sin embargo, ningún virus se mueve libremente y ningún virus lo ha hecho. Un virus debe depender de alguna fuerza externa para desplazarse hacia el alimento o el alimento hacia él. De nuevo vemos que la célula es menos esclava de su entorno que el virus. En este sentido, la célula está más avanzada. Un organismo que posea mayor control de su entorno que cierto competidor está predestinado a ganar la competición. Cuando las células y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida le llegue por casualidad. Según se hacían las células más elaboradas en su carrera por un mayor control del entorno y para las consecuentes ventajas en su eterna competición mutua para lograr alimentos y seguridad, se produjo un cambio fundamental que persiste hasta nuestros días. Algunas células desarrollaron clorofila y se vieron libres de la lucha por el alimento en el sentido de que en lo sucesivo necesitaban solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar, todo lo cual era ubicuo e inagotable. Estas células y sus descendientes son los miembros del reino vegetal. Las otras células que con sus descendientes formaron el reino animal siguieron existiendo sin clorofila. Para conseguirlo, estos deben comer materia orgánica ya creada, o bien los restos de las células anteriormente vivas, o la célula intacta de la planta o una célula intacta de animal, que ha estado viviendo en uno o en ambos de los dos primeros elementos. Así pues, en cierto sentido, las células animales viven también de dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar, aunque utilizando un intermediario. La prueba en favor de considerar la vida animal generalmente como parasitaria es esta. La vida de las plantas en algunas de sus formas puede continuar existiendo indefinidamente, aun cuando fuera destruida la vida animal, pero no sería así en caso contrario. Ninguna vida animal existiría durante más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida vegetal. Sin embargo, veamos la otra cara del asunto. La vida animal no reúne todas las características del parasitismo, o sea, que la comida se convierte en su entorno. Un auténtico parásito vive en su alimento y no necesita buscarlo, con excepción de la búsqueda original hasta encontrar a su anfitrión. La vida animal debe buscar su alimento constantemente, y por lo tanto no es verdaderamente parasitaria. El hecho de que su comida particular sea la célula de una planta en lugar de, por ejemplo, una piedrecita, no es más que una diferencia de detalle. De hecho, es la vida vegetal la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar, que
constituyen su alimento. Y sin embargo, es la célula de la planta la auténtica parasitaria. Esta no es la forma ortodoxa de enfocar el asunto, pero debe considerarse que la célula vegetal presenta algunas características del parasitismo. Las células vegetales son tan inmóviles como los virus. Las células vegetales almacenan y gastan energía lentamente y viven a un bajo nivel de intensidad. De hecho, no viven, vegetan. Por otro lado, la célula animal puede gastar energía en una proporción limitada, solo por la cantidad de material vegetal que puede consumir y transformar por metabolismo por unidad de tiempo. Así pues, la conclusión es que la célula animal está más avanzada que la célula vegetal. Un progreso particular hecho por los celenteros es que el interior de la copa es como un trozo privado del océano. En las células y colonias de células, por complicadas que sean, las partículas de alimento deben ser absorbidas por el cuerpo de una célula antes de que puedan ser aprovechadas. Las células del endodermo necesitan solo absorber los productos disueltos de la digestión, no la partícula en sí. Otro filo, los platelmintos, han añadido refinamientos adicionales a la estructura corporal del celenterio. Este filo, al que se puede llamar también gusanos planos, contiene formas parásitas bien conocidas, en esencial las diversas lombrices solitarias. También contienen formas de vida libre, la mejor conocida de las cuales es una criatura milimétricamente llamada planaria. Los platelmintos poseen una tercera capa de células, llamada el mesodermo, en el espacio semola, entre el ectodermo y el endodermo. Y ese es el final. En ningún filo se ha desarrollado nunca una cuarta capa. Por ejemplo, los platelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contráctiles que contribuyen los primeros músculos animales. También forman órganos especiales reproductivos y un embrión de órganos excretores. Todos ellos presentan una nueva especialización y, con ello, nuevos y más eficientes modos de dar una nueva respuesta al entorno. Los músculos, por ejemplo, permiten al platelminto moverse con mayor facilidad y eficiencia que los celentéreos. Además, los platelmintos ofrecen una simetría bilateral. Esto significa que las mitades derecha e izquierda son imágenes espectaculares, pero los extremos delantero y posterior no lo son. Los platelmintos tienen cabeza y cola diferenciadas y es la cabeza la que suele apuntar en la dirección del movimiento. Como un ejemplo, los platelmintos han desarrollado las primitivas células nerviosas de los celentéreos en una red nerviosa organizada, con una concentración en la zona de la cabeza donde es más necesaria. Dicho en otras palabras, los platelmintos han inventado el primer cerebro primitivo.